en diciembre del 2017 soy diagnosticado con un adenocarcinoma. El primer día de la sesión de radioterapia le pido por primera vez, porque me sentía muy débil, y le pido, acompáñame Gregory en esto, porque si estás por aquí y tienes tantas señales es por algo, ¿no? Una mañana, cepillándome los dientes, experimento la certeza absoluta de que todo lo que me había pasado era para que hablara sobre él. Yo pensaba que mi ofrenda había terminado con el unipersonal y apareció la posibilidad de hacer el libro y de hacer este recorrido. Me interesa mucho hablar del duelo y hablar de la transformación del duelo, que es lo que hicimos con este libro. Cuando yo estuve en esos momentos oscuros, necesitaba escuchar estas historias, necesitaba ver cómo otros transformaron esos espacios en posibilidades. Venezuela es la posibilidad de acoger, recibir, nutrir, mostrar posibilidades. Es la mamá, es la casa. Esgoy es presentado por PAN, el sabor de los buenos momentos. Salus Madrid, una familia que atiende a familias. Inmoyael, somos tu equipo confiable. Legalizados, consultora integral para el migrante en España. Y en este episodio de Esgoy nos vamos a adentrar en una historia fascinante, una historia dentro de varias historias, porque así es la vida de Sócrates Serrano, actor, psicólogo clínico, vamos a decir, amante del mundo, de la vida, del bienestar sobre todo interno. Y en este capítulo de Esgoy, pues Madrid es la ciudad que nos une, porque Sócrates tiene su corazón, su alma, su trabajo en Venezuela, pero bueno, también está explorando oportunidades aquí en la capital de España. Gracias totales de antemano por acompañarnos en este momento tan bonito aquí en una tarde en una terraza muy linda madrileña, que estamos en pleno centro de Madrid, aunque no lo crean, y bueno, vamos a dedicar estos minutos a esta vida tan linda que es la artística, y que además Sócrates está haciendo un trabajo maravilloso. Yo lo celebro doble porque además es uno de los actores también que ha llevado el nombre de Venezuela en alto. Recordemos que hace ya 10 años la película Azul y no tan rosa, dirigida por Miguel Ferrari, ganó el Goya a la mejor película iberoamericana. Así es. Nuestro querido Miguel estuvo aquí también en este programa y bueno, Sócrates fue parte de ese gran equipo. Y además de actor, psicólogo, y estás emprendiendo un camino increíble con un libro que ya me va a echar el cuento sobre José Gregorio Hernández. Para quien no lo conoce, es beato, está, bueno, en proceso de canonización y es un libro que es una obra de arte con Mauricio Donelli. Pero ya, yo después de aquí le cedo el puesto a Sócrates porque ya me dijo, Goy, habló bastante, yo me encadeno. Yo, bueno, tranquilo, sé tú, chamo. Bienvenido, de verdad. Gracias. Un placer para mí estar aquí. Ya te dije detrás de cámaras que te admiro mucho, que he seguido tu carrera y que me encanta cómo comunicas y conectas con las personas. Gracias infinitas. ¿Cómo estás tú, chico? ¿Qué te trajo a Madrid? Además, yo sé la presentación del libro Grego, que ya vamos a hablar más adelante de ello, que de verdad es espectacular. Y cuéntame, ¿cómo han sido estos aires madrileños? Fantástico, yo estoy encantado. Tengo un hambre de acción permanente. He explorado muchas cosas artísticas y también en el plano de la consultoría, que es también el otro mundo donde me muevo. Muy contento. Vinimos también a la presentación del libro y la receptividad de la gente fue increíble. Sobre todo escuchando la historia detrás de las fotografías, que es lo que a nosotros nos interesa contar, porque el libro en sí mismo es una ofrenda, pero quisimos contar cómo fue el proceso de realización del libro. Resulta que Sócrates y Mauricio Donelli, un fotógrafo de alta referencia en Venezuela y en otros países también, ha retratado grandes personalidades, ha estudiado, bueno, de verdad que qué orgullo tenerlo de nuestro lado. Total. Ustedes se unieron, como dices tú, para realizar una ofrenda a José Gregorio Hernández. Van viajando por el mundo, tú trajeado de José Gregorio, tomando fotografías, a la vez escribiendo. Y además, ustedes dos tienen una historia con José Gregorio Hernández. ¿Cómo surgió, Grego? Qué bonito, porque te escucho y ya me conecto emocionalmente con el viaje, ¿no? Escucharlo desde afuera hace que me conecte. Efectivamente, Mauricio tiene una historia con José Gregorio porque su mamá superó un cáncer y le pidió a José Gregorio que la ayudara en ese tránsito.
Y cuando Mauricio era pequeñito, la mamá lo llevó a Isnotú para, es decir, él acompañó a su mamá a llevarle a José Gregorio, digamos, una ofrenda en agradecimiento por haber sanado. Y entonces Mauricio creció con la figura de José Gregorio en su casa de una manera muy fuerte. Y siempre tuvo presente la fe de su mamá con José Gregorio Hernández. Y luego se dio a la tarea de fotografiar, por esta conexión tan especial, diferentes paisajes de Venezuela con un José Gregorio de yeso que él colocaba de espaldas mirando los diferentes paisajes como una manera de multiplicar esos espacios de salud y de bienestar, ¿no? Entonces, en su trabajo como artista, esa figura siempre estuvo presente. Durante 20 años, ¿no? Él hizo este José Gregorio viajero. En mi caso, mi historia es muy particular porque yo en diciembre del 2017 soy diagnosticado con un adenocarcinoma. Y yo vengo de una familia con una mezcla de cultos, ¿no? Mi papá era agnóstico, casi ateo, mi mamá es súper católica, y yo al ser psicólogo clínico crecí siempre con una mirada muy particular sobre la religión, ¿no? Como muy técnica, ¿no? Muy lejana. Pero cuando enfermo, mi hermana me ve un día muy deprimido y me dice, vístete, que vamos a ver a Gregory. Entonces, bueno, pues yo un poco dejándome llevar por esta energía, efectivamente me monto en el carro, voy manejando, voy con ella y tal, y le digo, ¿qué casa de quién vamos? Entonces me dice, yo le digo, ¿quién es ese Gregory? Me dice, no chico, Goyito, José Gregorio, aquí en la iglesia de la Candelaria, vamos a una misa. Llegamos a esta misa, la iglesia estaba muy full, nada más había un banco con unos puestos libres al final, al lado del viejo sepulcro de José Gregorio, y ahí es donde yo me conecto por primera vez con la figura de José Gregorio. Siento una energía muy particular y salgo de la iglesia muy interesado en conocer, porque yo siempre he sido también un hombre muy racional. Y empiezo a investigar quién era este señor. Y descubro, leyendo sus cartas, que era un hombre muy curioso también, como yo, pero era un hombre que se molestaba, que estaba triste, que se deprimía, que le reclamaba a los amigos, que se preocupaba por la familia, era un mortal. Y me conecto con la figura del mortal y empiezo a investigar cada vez más sobre él. Y me empiezan a regalar diferentes elementos vinculados a José Gregorio. Amigos míos, no, digamos, algunos se conocían, otros no, pero me empiezan a llegar escapularios, libros, figuritas de madera, y yo empiezo a armar espontáneamente un altar frente a mi cama, a mi cama, en un mueblecito que yo tenía ahí. Y bueno, el primer día de la sesión de radioterapia, yo hice 28 sesiones de radioterapia, le pido por primera vez, porque me sentía muy débil, y le pido, acompáñame Gregory en esto, porque si estás por aquí y tienes tantas señales es por algo, ¿no? Y yo me imaginaba en todas las sesiones de radio que él se colocaba, yo estaba acostado en la camilla y él venía por detrás y colocaba su mano sobre mi hombro derecho, y yo me imaginaba eso y sentía mucha tranquilidad. La verdad es que durante ese proceso yo hice radio, quimio y cirugía. Y cada vez que hacía quimio, también pensaba en él y sentía que él me acompañaba en este proceso. En el quirófano también, antes de comenzar la operación. Siempre había como una energía que me daba muchísima paz y muchísima tranquilidad. Una de las noches más difíciles de la radio, me deshidraté varias veces durante el proceso de radioterapia, etcétera. Estas noches largas, complejas, en estos procesos de tránsito de enfermedad tan difíciles, yo quería que la noche se acabara. Y esa noche, entre un estado de letargia y de vigilia, yo tuve una especie de ilusión o sueño, no logro discriminar qué es, y lo vi frente a mi cama, en este espacio onírico, colocando sus manos nuevamente de esta forma sobre mi cama. Entonces, esta imagen me acompañaba de alguna manera, ¿no? Luego que supero el proceso, después de que recibo la biopsia negativa, después de la operación, una mañana, cepillándome los dientes, experimento la certeza absoluta de que todo lo que me había pasado era para que hablara sobre él. Pero esto fue una cosa muy rara. Lo sentí en mi cuerpo de una manera muy particular, una energía muy fuerte. No sabía qué hacer con eso y lo que hice fue sentarme y llorar porque fue una convicción, ¿no? No vi una luz, ni él se asomó en la puerta, nada de eso, sino simplemente lo sentí en mi cuerpo. Entonces no sabía qué hacer con eso. Entonces se lo decía a mis amigos y mis amigos me decían, bueno, espérate porque a lo mejor te va a dar otra señal de cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo me cepillaba todas las mañanas los dientes como esperando a ver qué pasaba, pero no pasaba más nada. Hasta que un día
esperando para entrar a una obra de teatro, me encontré con Miguel Isa, que es un director al que yo admiro muchísimo. Me le acerqué y espontáneamente le dije, mira, me está pasando esto, creo que puedo trabajarlo contigo. Y él me dijo, bueno, comienza a escribir todo lo que te pasó. Yo me sentaba a escribir y cuando estaba frente al laptop, pues no podía escribir porque comenzaba a llorar, porque emocionalmente todavía estaba en el proceso. De hecho, todavía estaba en quimio preventiva. Entonces Miguel Isa me dijo, no te preocupes, vamos a empezar al revés. Tú échame el cuento y vamos a trabajar desde el cuerpo. Y así lo hicimos. Comenzamos a trabajar desde el cuerpo, construimos una pieza que se llamó Gregory Canal de Fe. Tuvimos 9 meses haciendo un proceso de investigación profundo, actoral, y al final el espectáculo fue un espectáculo muy, muy hermoso, donde yo siento que, bueno, de alguna manera contesté a ese llamado, respondí a ese llamado. Y un amigo productor me dijo, ¿tú quieres ayudar a la gente con esto? Y le dije, claro que quiero ayudar a la gente, o sea, quiero que vean el trabajo para que se inspiren. Y me dijo, bueno, vamos a hacer algo grande. Vamos a hacerlo en el Teatro de Chacao, en Caracas. Metimos el proyecto y no había sala hasta el año siguiente. Y entonces yo le dije al programador, le dije, mira, guárdalo ahí y a lo mejor José Gregorio nos hace el milagrito. Y a la semana me llamó y me dijo, Sócrates, se liberó un espacio para el 26 de octubre, que es la fecha del natalicio de José Gregorio Hernández. No me digas, de verdad. Sí, y ese día estrenamos. Y luego de esto, me llega una fotografía por Instagram que me manda el propio Miguel, donde veo a un José Gregorio de yeso viendo al mar. Y yo digo, bueno, qué bonito esto. Y empiezo a stalkear al fotógrafo y veo que se llama Mauricio Donelli. Y ahí hago contacto con Mauricio. Mauricio me invita a hacer unas fotos, pero no de José Gregorio, sino mías. Y ese día, al final de la sesión, que fue una super sesión creativa increíble, yo le digo, oye, qué bonito el trabajo que estás haciendo con José Gregorio. Y me dijo, no, bueno, y tú también y tal. Y yo le dije, deberías humanizarlo, ese trabajo tan bello que haces. Y entonces me dijo, ¿humanizarlo? ¿Cómo? Y le dije, bueno, conmigo. Y bueno, ahí empezó una historia que duró 3 años y que terminó en este libro fantástico que se llama Grego Camino de Fe. Pan, la harina precocida de maíz número 1 en el mundo, con 60 años de historia, calidad y tradición, nos ha acompañado siempre a lo largo de nuestras vidas. Un alimento completo, saludable, con mucho sabor y versatilidad que hoy se disfruta en todo el mundo y se ha convertido en un referente de la cocina internacional. Pan es arepas, empanadas, cachapas, postres, cremas, salsas y mucho más. Pan, el sabor de los buenos momentos. Nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a terminar haciendo esta pieza de arte. Comenzamos con unas fotografías en el estudio de un amigo de Mauricio, muy particulares, porque Mauricio siempre se había imaginado al José Gregorio vestido de blanco, que por cierto es como lo visualizan muchas de las personas que han recibido milagros de José Gregorio. Y entonces, bueno, pues lo hicimos vestido de blanco, esas primeras fotos. Y luego él me dijo, oye, creo que voy a tomar esa propuesta tuya de humanizarlo, pero me gustaría llevarlo a parajes como yo llevo a mi figura. Y entonces las primeras fotos las hicimos en Margarita. Fueron unas fotos increíbles. Mauricio es un artista increíble. Él tiene, en su mente tiene imágenes que va construyendo y que va depurando. Y después, cuando las lleva a la realidad, cuida absolutamente todos los detalles. Y él tenía una imagen muy poderosa de este José Gregorio vestido de blanco, viendo al mar, que es el que yo había visto en la foto, en la primera foto que vi de él, y unos caballos corriendo delante de José Gregorio. Y así fue. Pero en el aeropuerto yendo a Margarita, Mauricio me dijo, ¿sabes que yo tengo una idea? Me dijo. Y es el último día del primer año de pandemia, dar un mensaje con la presencia de José Gregorio en diferentes puntos de Caracas, registrando paso a paso todo el primer día, el 31 de diciembre. ¿Tú te animas a hacerlo? Yo no entendía bien de qué se trataba, pero yo ya estaba montado en ese camión y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo. Y lo hicimos. Fue muy especial porque además para mí fue sacar al José Gregorio del escenario y llevarlo, claro, lo habíamos llevado a Margarita, pero eran parajes naturales. Aquí era meterlo en la ciudad y hacerlo caminar entre la gente. Entonces,
era muy fuerte lo que comenzamos a recibir de las personas que me veían caminando por las calles. Y así este proyecto fue creciendo y lo que decidimos al final fue reconstruir la bitácora de vida de José Gregorio Hernández para estudiar ciencia y religión. Y entonces visitamos 5 países y 10 ciudades y estuvimos en los sitios donde él estudió religión, donde estuvo internado cuando quiso ordenarse como monje de clausura, en Lucca, en la Toscana, en Roma, en París, aquí en Madrid, en Nueva York. Y hicimos un viaje imaginario en 5 puntos de Venezuela, donde no tenemos la certeza de que él haya estado, pero nos parecía interesante explorar la figura de él, por ejemplo, en Los Roques. Lo sumergimos en el agua y buscamos conectarlo con otros espacios naturales de la venezolanidad. Yo pensaba que mi ofrenda había terminado con el unipersonal y apareció la posibilidad de hacer el libro y de hacer este recorrido. Y esto creció hacia otro lugar. Entonces es como que si hubiéramos recibido otro mensaje, ¿no? Y ahora me emociono porque veo hacia atrás y me doy cuenta que este viaje ya ha durado como unos 4 años, 3 años haciendo el libro, 1 año haciendo el unipersonal. Y efectivamente yo tengo 5 años, 6 años casi prácticamente, de haber superado la enfermedad. Y este ha sido un viaje de elaboración del duelo a través del arte, que es el poder que tiene, ¿no? O sea, este libro para nosotros no solamente es una pieza de arte de nuestro trabajo como creadores, no solamente muestra el arquetipo de la generosidad del venezolano, que eso es José Gregorio, porque nosotros tenemos muchos íconos de lo que somos como venezolanos. Tenemos muchas figuras notables en nuestra historia, personas que han pasado la historia por ser destacadas y por ser especiales en su hacer. Pero no hay ningún venezolano como José Gregorio que refleje ese espacio de altruismo, generosidad, entrega hacia los demás, ¿no? Multiplicar eso, deconstruirlo desde nuestra mirada y desde nuestros talentos, volver a entregarlo, es maravilloso, porque, bueno, primero conecta de alguna manera, en mi caso, todos mis roles, como psicólogo, como actor, como inquieto, como además persistente y testarudo por buscar la posibilidad siempre de hablar de la evolución después de haber superado duelos muy duros. Y bueno, de alguna manera lo que también hemos querido los dos, y yo particularmente he querido, es mostrarle a las personas, y también lo hago a través de mi podcast, por eso me empeño tanto en hablar de esto, en que los momentos duros, difíciles y complejos forman parte de la vida, que los contrastes forman parte de la vida, que nos educan erróneamente, nos dicen que la felicidad es un estado permanente y no hay nada más etéreo y fugaz que eso que llamamos felicidad. El gran problema que tenemos ahora con las redes sociales es que a los chamos les mostramos que todo está bien, es lindo, permanece, no se transforma y que esa apariencia y esa carcasa es lo importante. Y el gran problema, y me pasa mucho en consulta, que recibo muchos posadolescentes que tienen esa frustración enorme de que lo que aprendieron en TikTok y en Instagram no se parece a la vida real. Entonces yo me he dado la tarea de hablar de las emociones displacenteras y particularmente me interesa mucho hablar del duelo y hablar de la transformación del duelo, que es lo que hicimos con este libro. Es decir, poder viajar a través de él, integrarlo y luego ser cada uno de nosotros, los que hemos superado esas situaciones complejas,
ser multiplicadores de espacios de reflexión, de espacios de apoyo, de espacios de conexión. Porque cuando yo estuve en esos momentos oscuros, necesitaba escuchar estas historias. Necesitaba ver cómo otros transformaron esos espacios en posibilidades, cómo transitaron tristezas profundas. Y no pasa nada. No pasa nada si estamos tristes. No pasa nada si sentimos dolor. Forma parte de lo que somos como seres humanos. Salus Madrid, una clínica de venezolanos en Madrid con más de 10 años creciendo y que ha logrado concentrar a los mejores expertos en las áreas de medicina interna, cardiología, ginecología, obstetricia, psicología, odontología y muchas otras especialidades. Aquí podrás hacerte tus revisiones anuales, chequeos ginecológicos, test de prevención de enfermedades y los tratamientos estéticos de vanguardia, recibiendo atención personalizada con médicos comprometidos. Salus Madrid, una familia que atiende a familias. Uno de los momentos más tristes yo estoy encadenado. No, yo te estoy escuchando perfectamente. Okay. Esto es una prueba hermosísima de lo que es estar. Es estar en un momento de encuentro en donde tú estás abriéndote a todos aquí, y de verdad que yo estoy fascinada escuchándote porque Gracias. Es una historia tan bonita, tan cercana y tan normal como todos. Hablas del duelo, hablas de la enfermedad, hablas de la adolescencia, porque ya en sí la adolescencia es un periodo de duelo para los jóvenes, de que dejaron de ser niños y están enfrentándose a un mundo cambiante. Hablas de la enfermedad. Recuerdo, y es inevitable no comentarlo, una gran amiga, Eva Ekbal, Sí. que fue Miss Venezuela, un caso muy sonado, que murió de cáncer, de hecho muy amiga de Bolivia Bocaranda, hizo mucho también por esta enfermedad, por visibilizarla, y una de las cosas que ella experimentó al final es decir, oye, me arrepiento de no haber crecido en medio de la fe. Bueno, porque sus padres no la educaron en la fe, y ella ya antes de morir fue bautizada. Y una historia muy linda porque ella conoció a Dios ya de grande. ¿Cómo ha trastocado en ti ese tema del milagro con la ciencia? Con el Sócrates psicólogo, Sí. con el que seguramente en algún momento no creía en milagros. Y ahora estás metido en esto, en esta ofrenda, que ese círculo no se ha cerrado. O No. sea, o que le dices a la gente que dice, no, mira, pero lo que me está contando él, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo explicas realmente lo que te ha sucedido, si es que tiene alguna explicación? Tú sabes que me encanta tu pregunta porque muchas personas, me ha tocado dar muchas charlas, obviamente, ¿eh? O sea, no solo las del libro, sino que me invitan para dar charlas sobre mi testimonio, y además yo he tomado algunos elementos vinculados a la fe para introducirlos en las organizaciones cuando hago charlas sobre gestión de emociones. Bueno, porque todo está conectado. Y muchas personas me dicen cuando he dado estas charlas, por ejemplo, una vez una señora se me acercó y me dijo, ¿usted sabe que a usted quien lo salvó no fue José Gregorio? Entonces yo me quedé así, y entonces le digo, ¿cómo es eso? Y me dice, no fue José Gregorio, usted está claro, ¿no? Fue Dios quien lo salvó a usted. Entonces, claro, yo no supe qué contestar en el momento, me quedé callado un ratito, y después lo que le dije fue, bueno, Dios lo hizo muy bien, porque me mandó a la persona correcta y perfecta para que yo, que no era creyente, me conectara. Me mandó un mortal que se había movido entre dos pasiones, que eran la ciencia y la fe, y yo me he movido entre dos pasiones en mi vida, que son la actuación y la psicología, ¿no? Entonces, él conectó sus dos mundos y yo finalmente conecté los míos, ¿no? Para mí es un puente todo esto, ¿no? O sea, si yo me paro del lado del psicólogo, puedo hablar, por ejemplo, desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología, y puedo explicar todo lo que me pasó desde allí. En el monólogo hay un texto que dice, puedo explicar todo lo que me ocurrió desde el punto de vista científico y psicológico, pero decidí hacerlo desde la fe como energía sanadora y creadora, ¿no? Ese es casi el texto final del unipersonal, ¿no? Pero obviamente yo me moví siempre en ese mundo racional y yo no encontraba respuestas desde allí durante la enfermedad, porque pasé por un estado de fragilidad tan grande que eso me llevó al terreno de la fe. Entonces, para mí ahora están conectados a través de un puente. Yo siento que esto es un descubrimiento, no podemos forzar a nadie.
cada quien encuentra su propio camino para creer. Hay veces que son experiencias como estas, duras y difíciles y complejas. Hay veces en que no, en que a través de otras personas nos inspiramos y nos conectamos. Cada quien tiene su historia. Pero el mensaje que para mí es muy importante es también decirle a la gente que crea en la posibilidad de crear. Porque el acto creativo en sí mismo es un acto de fe. Y por eso, para nosotros, esto es tan hermoso. Cada vez que hacemos la charla, que colocamos el video introductorio, donde aparecen las imágenes que hicimos en video y aparecen algunas de las fotos, yo recorro emocionalmente todo lo que estaba pasando durante esos 2 años, porque para hacer las fotos transitamos 2 años y después 1 año de postproducción, de diseño, a través del arte de Gisela Viloria, que fue nuestra diseñadora, que hizo un trabajo increíble. Y cuando yo veo esas imágenes, yo me emociono muchísimo porque yo digo, wow, aquí yo estaba deprimido, aquí yo estaba saliendo de la quimio, aquí yo estaba, ¿sabes? O sea, yo reconozco diferentes momentos emocionales que transité en ese momento y me doy cuenta cómo crear me salvó. Por eso es tan importante para nosotros dar el mensaje. Yo, cuando empezamos esta entrevista, que estaba viendo todos tus equipos y a la gente que te acompaña, que me encanta todo, te decía que yo para mi podcast uso 2 camaritas de 2 teléfonos, ¿no? Y decidí hacerlo así para empezar a crear con los recursos que tengo a mano. Y el mensaje que quiero darle a la gente es, haz lo que puedas hacer con los recursos que tienes. No te pares a esperar que otras cosas ocurran o no te pares a querer forzar un espacio extremo de excelencia o de calidad. Comienza a decir, comienza a crear con lo que tienes y desde la experiencia que tienes. Todos somos creadores y por eso crear es un acto de fe. Inmoyael, la empresa inmobiliaria especializada en migrantes más conocida en Madrid, con una presencia enorme en redes sociales, cuenta con la experiencia, responsabilidad y actitud para que tu compra, venta o alquiler de inmueble en Madrid sea todo un éxito. Entendemos de primera mano tu situación al comenzar de cero en otro país, otra cultura y la incertidumbre por el futuro. Nuestros planes, adaptados a tus necesidades, estés donde estés, garantizan que tu gestión de vivienda sea como lo soñaste. Somos Inmoyael, tu equipo confiable. Sócrates, y hoy día con esta abrumadora atmósfera de querer ayudar, que si bien es cierto, es muy importante, es trascendental en estos tiempos porque, bueno, pasamos una pandemia, hubo muchos problemas psicológicos de la gente. ¿Cuáles son las grandes dificultades de ello? Porque sí es verdad que no todo el mundo está preparado para hacerlo. Sí. Hay mucho, como dicen aquí en España, vende humo, Uh-huh. ¿no? Gente que realmente de la noche a la mañana ahora es un gurú y quiere ayudarte a cambiar la vida y la felicidad y exponer todas las cosas que sí se puede, sí. Y no, hay otras teorías y otra gente que te dice, no, eso es el positivismo tóxico, Sí. o cuéntame la vida de verdad, o sea, lo que sucede. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo has vivido además con esta experiencia del libro, de meterte, vamos a decir, en la imagen, ¿no? Y en el cuerpo, en investigar sobre José Gregorio Hernández? O sea, esa mezcla de ciencia, fe, positivismo, ¿cómo lo vives tú? Sí. ¿Qué puntos críticos hay? ¿Qué debemos saber nosotros al recibir tanta información, tanto de las redes sociales o de gente que te dice, bueno, yo tengo la solución? Gracias por esa pregunta. Hay que entender que muchas de las cosas que vemos en las redes sociales como grandes consejos mágicos son efectivamente puro humo. Es decir, nosotros no podemos resolver procesos de tránsito emocional complejos con 5 tips para superar la tristeza. O sea, eso es un gran error. Primero, que la tristeza no se supera, ¿no? La tristeza se integra y se transita, ¿no? Entonces, efectivamente, digamos, como gran warning acá, o sea, gran punto de alarma es, no todos los consejos prácticos son maneras expeditas de resolver nuestras dificultades o nuestros tránsitos emocionales. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que
hay una, hay una malformación de la necesidad de ayudar que el mismo medio ha derivado en que los mensajes se conviertan en mensajes rápidos, prácticos, con tips y elementos y recomendaciones para resolver problemas. Y los procesos humanos no son de tips y de consejos prácticos. Es decir, está bien, todos queremos, dime qué puedo hacer concretamente para solucionar tal cosa. Sí, eso aplica a muchas cosas de la vida, pero a los tránsitos profundos humanos no aplica. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque si yo estoy transitando, por ejemplo, un duelo profundo, yo no puedo evadir el duelo, como encontramos a muchos influencers que lo dicen por las redes sociales, ¿no? Es decir, sal de esa zona de tristeza, busca una actividad que te conecte. Es el peor consejo que le podemos decir a alguien que esté duelando. O sea, si estás duelando, duela. Duelar, lo usan los argentinos como verbo, Ay, por me cierto. encanta, no lo había escuchado. Sí, Dios mío, es qué fantástico, bueno, a mí sí, me sí, parece sí, sí. fantástico que lo usen. Si tienes un dolor en este momento, transítalo. Es la única manera de salir de él. Porque la tristeza está allí para algo, nacemos con ella, nacemos con un repertorio de emociones básicas, forma parte de nuestro capital, es nuestro capital emocional. Las emociones están allí para permitirnos estar en la vida, transitar, relacionarnos, construir nuestra personalidad, construir nuestro carácter. Lo mejor que nos puede pasar cuando somos adolescentes es tener nuestro primer guayabo, porque ese guayabo nos va a permitir entender que no somos únicos, universales, que el dolor existe, que el amor tiene una contrapartida que es el dolor, ¿sí? Porque implica cuando amamos, entregamos, y al entregar también duele eso que entregamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado primero con eso. Lo otro que es muy importante es entender que no todas las técnicas y los procedimientos funcionan para todo. Es decir, a una persona que está en un proceso profundo no podemos hablarle, por ejemplo, solamente de psicología positiva, porque es una irresponsabilidad hacerlo, porque es una persona que necesita otro tipo de apoyo y otro tipo de cuidado. Si una persona que está en un proceso, por ejemplo, un shock postraumático, tú no lo vas a resolver con algunas recomendaciones prácticas de cómo ver el mundo de una manera positiva. No, estás en un shock postraumático. O sea, tu psique se está protegiendo de un evento doloroso. Entonces la contención es diferente. Esa persona necesita ayuda terapéutica. Entonces es importante entenderlo y entender que tenemos que filtrar mucho la información, ¿no? Ser un poco más responsables los que comunicamos y ser un poco más responsables los que consumimos esa información. Ser un poco más selectivos. Sí. Entender un poco de qué se trata, ¿no? Tal cual. Porque, ya te digo, o sea, el medio y la manera de comunicar ha deformado el decir. Entonces, encontramos a muchas personas queriendo ganar muchos seguidores, conquistar un espacio de información digamos, y de reconocimiento muy grande. Entonces, bueno, exageran, utilizan el medio para decir cosas que puedan conectar con las personas rápidamente y las consecuencias de esto pueden ser muy graves, muy graves. Bienvenidos a España. Si tu sueño es vivir aquí, hagámoslo realidad. Legalizados es una consultora integral, no convencional, por y para extranjeros en España. Con experiencia, honestidad y empatía son la solución a tu proceso migratorio. Cada miembro del equipo entiende lo que significa empezar de nuevo en otro país y lo importante que es tener a alguien con experiencia a tu lado, porque han estado en tu lugar. Por eso se encargan de cada trámite legal que necesites. Migrante, no estás solo. Estamos juntos en esto. Sócrates, hay algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención en estos años de migración, y estoy segura que a muchísimos de aquí, que no tiene que ver por ser venezolanos, sino también por un momento en el que vivimos, es que yo no sabía que existía el duelo migratorio. Y no solo lo vive la persona que emigra, sino la persona también a la que se le va ese ser querido, que lo puede vivir una madre, que se le fue el hijo, que lleva 8 años sin ver. Es un duelo que se vive en ambas partes del océano, en diferentes fronteras. Sí. Y es un duelo duro, y aquí coloquialmente es un duelo cabilla. O sea, porque
Eso no se resuelve con 3 tips. Aquí hay los 5 tips. Que lo vive cada quien, ¿no? Y hay gente que lo transita de unas maneras diferentes. ¿Tú has tenido la oportunidad de trabajar con ese duelo migratorio? ¿Cómo lo has visto? Imagínate con esa cantidad hasta de amigos que has tenido la oportunidad de visitar y contactar aquí en Madrid. Sí. ¿Cómo se ve desde allá, también desde Venezuela? Sí. El tema con el duelo migratorio, en el caso nuestro de los venezolanos, es que muchas personas se vieron forzadas a salir en contra de su voluntad, por circunstancias económicas, por circunstancias políticas. Entonces tuvieron que abandonar a la madre. La madre es Venezuela. Sí, dejaron el útero, metafóricamente, antes de tiempo, sin quererlo. Se fueron de casa sin quererlo. Entonces, en eso consiste el acompañar, ¿no? Primero, en hacer entender qué significa ese tránsito doloroso de haber abandonado a la madre, ¿sí? Pero al mismo tiempo de soltar lo que se tiene que soltar progresivamente para poder funcionar y conectar sanamente en el nuevo espacio que te acoge. Esto se dice fácil, pero no es fácil. Es un acompañar. Una de las principales cosas que yo trabajo es el tema de el paraíso perdido, ¿sí? La figura del paraíso perdido, ¿no? Es esa sensación de que, bueno, me fui de ese sitio que para mí era ideal y ahora tengo que construir o reproducir ese mismo sitio donde estoy. Eso es imposible, porque es otra cultura, estés donde estés, porque es otra forma de hacer las cosas, porque es otra idiosincrasia, porque es otro estilo, por miles de razones. Entonces es primero acompañar la tristeza y el duelo de la pérdida y luego hacer entender que eso que dejamos no va a volver. Ni siquiera volviendo físicamente va a volver, porque si me fui de Venezuela en un momento específico, era la configuración del país donde me encontraba. Ese momento exacto del tiempo y esas condiciones no van a estar de nuevo, van a estar otras, ¿sí? Entonces es, ¿qué cosas yo en mi hogar interno puedo reproducir donde estoy? Es acogerme a mí mismo en este nuevo espacio donde me encuentro, ¿no? El otro elemento que aparece mucho también es el tema del amor-odio por la patria. Esta necesidad de compensar la pérdida desde el odio. Entonces, rechazo el espacio desde donde me fui porque me tuve que ir forzadamente, porque no tenía las condiciones adecuadas, por miles de razones, y entonces ahora toda mi energía negativa va hacia allá. Simplemente hay posturas que emocionalmente nos hacen más daño que otras. Es decir, algo que me hace daño, prefiero alejarme de eso que me hace daño y entonces coloco la valencia contraria sobre eso para poder alejarme. Entonces, el país que amo, que ya no me acoge, entonces lo rechazo para minimizar el dolor. Todo esto ocurre inconscientemente. Pero entonces, bueno, es cómo puedo integrar estos elementos desde mi propia verdad, ¿no? Es un proceso complejo y difícil y es un proceso que nos va a acompañar un rato más, lamentablemente. Afortunadamente yo creo que eso está cambiando, ha cambiado. El hecho de que, por ejemplo, hay algunas personas ahora regresando y el contraste de las personas que regresan con las que no quieren regresar y el preguntar, ¿no? Esto es muy dinámico. Mi historia es muy particular. A mí, todos mis amigos me decían, sal de ahí, tienes que irte ya, es una irresponsabilidad que estés ahí. Y yo decía, pero no, me quiero ir. Todavía, no, yo no estoy listo para eso. Yo perdí una pareja por eso. Mi pareja decidió venirse. Y yo estaba en mi mejor momento profesional, como actor, como psicólogo, como consultor. Ese año que mi pareja se vino, yo hice una película muy importante, una obra de teatro donde hice un super personaje muy importante para mí, hice una novela y tenía un montón de proyectos en clientes. No era mi verdad. En este momento mi verdad es otra. Mi verdad es desde la necesidad de explorar otras posibilidades nutritivas. Hay cosas que me duelen y que no me gustan de estar en el allá, pero el momento es absolutamente privado e íntimo.
Esto es una decisión muy personal. No, yo te abrazo porque vienes de Venezuela. Yo necesito este abrazo de tener mi venezolano aquí en Madrid, de mi venezolano en Venezuela, porque venezolano tenemos siempre aquí en Esgoy, pero tenerte aquí ese calorcito, esa alegría, esa energía, saber que están haciendo cosas maravillosas y como bien cuentas, ese transitar, ese ir y venir, y eso es lo bonito. Eso es lo bonito, que hasta nuevos vuelos aéreos tenemos, que son Claro. lo importante, más conexiones y como bien dices, o sea, oye, qué pena que perdiste esa pareja, pero ganaste una gran oportunidad porque quizás ni hubieses podido hacer el libro que estás presentando aquí. Imagínate si tú hubieses venido. Totalmente, efectivamente. Es decir, todas las cosas que pude transitar allá me permitieron estar aquí hablando contigo de todo esto, de todo este recorrido, de todo lo que hemos vivido. Yo siento que la venezolanidad y lo que somos ocurre independientemente de donde estemos. Es decir, nosotros podemos hacer hogar donde estemos, cualquiera que sea el allá y cualquiera que sea el aquí. Y la mejor demostración es cuando uno sale de Venezuela y se conecta con compatriotas de otros países, esto mismo que acabas de hacer. El calor, la reciprocidad, la conexión, la identificación, el caminar por las calles, por ejemplo, de Madrid, escuchar acentos venezolanos por todos lados, es increíble, ¿no? Es decir, el registrar rápidamente desde la complicidad de la mirada cuando dices una palabra o llamas a algo por no, que me monté en el carro y fui para tal cosa, y tú dices, carro. Eres venezolano. Exacto. Ya preguntas, ¿de dónde eres? Exacto. Ya de qué ciudad, de qué parte de Venezuela eres, porque ya sabemos Exacto. que eres venezolano. Exacto. Pero esa posibilidad de construir, para mí, en mi mirada, esto es muy personal, en mi mirada, ocurre en cualquier lugar donde estemos. Y yo siento que lo que vayamos a reconstruir, que ya estamos construyendo, porque este trabajo lo estamos haciendo cada uno de nosotros, estemos donde estemos, lo que vayamos a reconstruir va a ser más poderoso desde esta ruptura que hemos tenido. Mucho más poderoso. Estoy seguro que sí. ¿Qué significa Venezuela para ti? Wow. Se me vino una imagen a la mente y se me vino la imagen de las historias de mis padres, que son emigrantes ambos, llegando a Venezuela. Mi mamá es española, llegó después de la posguerra civil a Venezuela. Mi papá es hijo de madrileño con croata y llegó desde Chile a Venezuela y construyeron un hogar y una familia. Venezuela es la posibilidad de acoger, recibir, nutrir, mostrar posibilidades. Es la mamá, es la casa. Es el incomprensible caos que me gusta. Es el desorden a veces insoportable, pero que también me acaricia. Es la posibilidad infinita de crear sin límites. Es también las rutinas pequeñas, las pequeñas cosas, las miradas de los paisajes familiares, la gente que te recibe. Es la mamá, es la madre. Gracias infinitas, Sócrates Serrano. Qué belleza. El ti. actor, el psicólogo, el amigo, el hombre cercano que también vende el país. Digo, vender de una manera diferente, de una manera hermosa, a través de la fe, a través de la imagen, a través de la palabra. Y bueno, te espero en Madrid, porque yo sé que vas a estar viniendo. Eso es un viaje de ida y vuelta, realmente, como es este programa. Y agradezco esa sensibilidad, esa apertura, esa confianza para conocer más de ti, de tu historia y de José Gregorio Hernández, evidentemente. Muchas gracias a ti. Te lo dije antes de que empezara la entrevista. Te admiro, te he admirado siempre. Me encanta cómo te has reinventado. Y para mí ha sido un súper placer estar aquí contigo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Aquí echamos a perder los micrófonos, eso no importa, pero nos vemos en un próximo episodio. Esgoy fue presentado por PAN, el sabor de los buenos momentos. Salus Madrid, una familia que atiende a familias. Inmoyael,
Somos tu equipo confiable. Legalizados, consultora integral para el migrante en España. Suscríbete a mi canal para más historias.